Articula. Articulando. 1, 2, 3. Arti- Carubé 40, Carubé 40. Tum, picatungalá, picatungalaribé, picatungaitita. Me gusta esa peluca. Me gusta, ¿no? Me parece que no es mi tiempo. ¡Ey! Vamos, la palmadita. Sí, celoso, dice, ¿no? Yo creo que nos odia profundamente. Yo creo que sí, yo haría lo mismo. Yo los odiaría. Ah, pará que no me cambié, pará. Dale que tengo hambre, desconstruido. Pero qué hombre desconstruido. Con o sin boina. Con boina. Ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Con Grasa Guevara. Y Darío Farsi. Hoy vamos a estar hablando con nuestro invitado especial De siempre. de todos los capítulos, el experto en todología. ¿Lo qué? El experto en todología. Bien. Es experto y esparcido Disperso. En toda la población. Bien. Bueno, Muy bien. hoy vamos a estar hablando de si les migrantes tenemos la culpa de todos los males que llegan a la población y un poco por qué las nuevas derechas están tan obsesionadas con nosotros. Why are you so obsessed with me? Yo creo que sí, tenemos la culpa de todo. No, mentira. No, la verdad que no. Bien, contanos, Darío, ¿por qué estas nuevas derechas, estos autoritarismos reaccionarios, neofascismos, están tan obsesionadas con nosotros? Mira, yo voy a decir algo. Inicialmente, no es solo, o lo grave de la situación, es que no son solo los fachos. Porque también tenemos a los progresismos europeos, como Macron o la Ampel coalición en su momento en Alemania, que también decían que el problema de las cosas era la migración y que había que controlarlos en la frontera o dar financiamiento a las estructuras armadas que controlaban la fortaleza de Europa, como le llaman al espacio Schengen. En Rosa Europa. Luxemburgo estaría orgullosa. No, estaría re feliz la compañera. Pero bueno, también es cierto, y hay que ponerlo sobre la mesa, yo creo que tiene que ver también con una falla, si se quiere, de ciertos sectores, incluso de centro, de progresistas, que plantearon esta idea, bueno, los migrantes son bienvenidos y ya está. Y que parecía que con eso se solucionaba de tener una política de recepción, sobre todo de refugiados. Pongo un ejemplo concreto. En Alemania, en el año 2015, llegaron más o menos oficialmente 1.2 millones de refugiados. No de migrantes, de refugiados. Y eso no solo generó un impacto muy fuerte en toda la infraestructura de vivienda, social, sino que generó un problema político presente para la clase trabajadora alemana, porque básicamente porque vinieron a este país y le dijeron, bueno, vení al país y hacé lo que puedas. Entonces, el problema de la migración no se resuelve con frases hechas como refugees welcome y nada más. Hay que tener infraestructura para recibir a esos migrantes, hay que tener infraestructura para esos refugiados. Y no son problemas solo que pasen en Alemania o en Estados Unidos. Pasa en Pakistán, por ejemplo, pasa en Turquía. Hace unos más o menos 10 años, Turquía presionó a Alemania por un contrato de 2 billones de euros para tener infraestructura para frenar la oleada migratoria y poder construir asentamientos, básicamente campos de concentración de migrantes, para que no lleguen a Europa. Lo mismo hacía Libia antes de la guerra, y esos eran los acuerdos que tenía con Italia, por ejemplo, pero es lo mismo que sucede con Marruecos o con los países de África del Norte, o en el caso de Asia, como decía, Pakistán o Turquía. Entonces lo que estamos viendo, lo que vemos es que no es tan fácil como decir política de puertas abiertas, como se planteó en Alemania o en Europa, sino que tiene que ver con que hay un problema estructural, que si vos abrís la puerta en un mundo, o sea, abrís las puertas de forma ficticia, en un mundo donde están colapsadas todas las estructuras sociales y al mismo tiempo tenés conflictos armados y destrucción de territorios en África, en Asia, en América Latina, lo único que vas a generar es un aluvión migrante que después no vas a poder tener respuesta para esas mismas personas y vas a tener un conflicto social y político muy profundo. Básicamente, la mejor manera de acabar con la migración es acabar con las causas que generan la expulsión masiva de personas de sus territorios. Por un lado, las crisis climáticas, por el otro lado, las guerras financiadas con las armas que pasan por Europa. Claro, y ese es el la gran clave, porque la derecha te dice el problema de la migración se soluciona con más represión, con más armas y con más política expulsiva en términos de las fronteras. Y lo que estamos viendo es que eso no funciona. En Estados Unidos, la política que está llevando adelante Trump, lo único que ha generado es una gran conflictividad
seguridad, un gran costo en recursos de Fuerzas Armadas, y lo que está generando no es un freno de la migración. Lo único que está haciendo es que cambien los canales de la migración y que cambien las formas de que la gente migra. Y la otra, porque la mayoría de la población mundial no migra porque no tiene nada mejor que hacer. Esa interpretación neoliberal que piensa que la gente migra como una decisión individual de estar aburrida en su casa en Etiopía y dice, bueno, voy a emprender 15.000 kilómetros de migración, poner en riesgo mi vida, mi familia, porque no tengo nada mejor. Y eso no se frena con más policías armados en la frontera, porque esa persona que está migrando ya puso en peligro su vida. Que de hecho forma parte de las discusiones que a veces tenemos las personas migrantes cuando nos organizamos en el exterior, como por ejemplo yo que formo parte de la Asamblea en Solidaridad con Argentina en Berlín y generamos organizaciones y hay muchos fachos que nos dicen, pero vos qué venís a opinar si te fuiste a Alemania. Claro. Vivo en Alemania porque hoy las políticas de amedrentamiento que tiene el Estado argentino contra la población LGBT y además que soy una trabajadora de la cultura y el vaciamiento de las políticas públicas generan baja de la cultura y baja de oportunidades laborales. No es que odio mi país, amo mi país, pero para que yo pueda volver a mi país básicamente tiene que haber políticas de promoción al arte y a la cultura para que yo pueda tener trabajo y no que termine limpiando baños. Totalmente. ¿Por qué alguien dejaría, bueno, en el caso de lo que se vive en Alemania, pero también en América Latina, tenemos los casos de personas que son, no sé, tienen un doctorado y terminan limpiando baños en Francia o en Alemania? Eso una persona lo hace porque no tiene más forma de encontrar sustento para la vida. Si querés bajar la migración, por ejemplo, de Venezuela o de Cuba, lo que puede hacer Estados Unidos es levantar los bloqueos económicos que tiene esa población, que lo único que hacen es generar hambre. Che, qué buena idea. Yo pensé que los bloqueos solo afectaban a los gobiernos, a los regímenes, como le llaman. No me digas que le hacen mal a la población. Básicamente, Ay, no. lo que comprueban 60 años de bloqueo en Cuba es que no es una herramienta que sirve para desgastar un gobierno, sino que lo único que hace es generar más que precariedad, claro, y más hambre para la clase trabajadora. Y este tipo de políticas, porque a ver, por un lado tenemos el bloqueo, pero por el otro lado tenemos que un país como Alemania le pague a otro para que controle la población, o lo que hacía Italia con Libia. Eso es lo que termina generando situaciones altamente conflictivas, y lo que termina generando es una lucha de clases al mismo interior de la clase. Y esto es algo que a mí me gustaría destacar en detalle. Eso como lucha de clase al interior de la clase. Exactamente. Lo que termina generando es tanto los migrantes son utilizados como herramienta de chantaje para las clases obreras de esos países. Porque, por ejemplo, los refugiados que llegan a Alemania, obviamente que son mano de obra y fuerza de trabajo más barata que los alemanes. Porque los alemanes no irían a cuidar viejos por 1.700 euros al mes. Pero un migrante que viene escapando de guerras, conflictos, no tiene otra opción, porque sabe que o acepta eso o se va a su casa. Entonces, 1.700 euros para la gente que no sabe es un sueldo bajo, porque es un sueldo bajo, sí, los perdón. costos de vida son bastante altos, porque por ahí Totalmente, si tenés que pagar más de 1.000 euros en alquiler, la comida la pagas en euros, etc. Estamos hablando de un trabajo de 40 horas y en muchos casos más, de un trabajo físicamente muy extenuante, con condiciones laborales muy malas. Y hay otros rubros, pero a lo que voy es, obviamente que las clases dominantes utilizan a los migrantes para bajar el costo laboral y decirle a los alemanes, bueno, si vos no lo querés hacer por esa plata, y bueno, yo me voy a buscar una persona de otro país. Y con estas políticas de generar frenos a la migración, por ejemplo, en Libia o en Turquía, generan que esa misma situación también suceda en Turquía, porque le pasa a los mismos turcos que tienen que luchar o tienen que competir en las condiciones laborales con gente que viene de otros países en situaciones mucho más precarias. Básicamente vos estás diciendo que Angela Merkel permitió la migración vacía para maximizar las ganancias de los capitalistas y bajar los salarios. Sí, pero no fue Merkel, sino que fue Schröder. Schröder, el gobierno anterior, fue el que planteó que... Pero nadie lo conoce a Schröder. Bueno. Todos conocemos a la señora que hace así. Merkel continuó esa política, a pesar de ser diferentes partidos, la CDU Merkel y Schröder, el SPD. Básicamente, donde se puso de acuerdo después de los 2000 las fuerzas políticas y las empresas alemanas, era que no se iba a solucionar el problema de la caída de la producción alemana a través de la inversión de tecnología, como hicieron los chinos, sino que lo iban a hacer bajando los costos laborales a través de un aluvión masivo de migrantes. Y también es una manera de disciplinar a los migrantes. Claro. Lo podemos ver con el gobierno de Donald Trump. Donald Trump
si bien expulsó bastante migrantes y a muchos los mandó a campos de concentración en El Salvador, también es verdad que lo que genera es una suerte de estado de excepción constante para la población migrante, es decir, personas que no tienen ningún tipo de derecho, que están dispuestas a trabajar en las peores condiciones y de maneras que están muy por debajo de la media humana, porque no solamente temen por su trabajo, sino que además ahora también temen por su propia vida. Entonces están generando una suerte de población que es de una categoría inferior y que está además excluida de todo derecho ciudadano. Totalmente, y esa es una de las grandes cuestiones que tenemos que plantear a la hora cuando escuchamos estos gobiernos de derecha que dicen, bueno, yo voy a traer la producción otra vez a mi país, en la política proteccionista de desarrollar industrias y cerrarse, y decir, bueno, que la política de Trump, no, que no se produzcan más celulares en China, que los vengan a producir en Alemania. Y lo que le plantea la clase trabajadora en Estados Unidos, la clase trabajadora estadounidense es, y con eso vamos a generar nuevos puestos de trabajo. Lo que no les dicen es que en esta dinámica de tener una clase migrante sumamente precarizada, sumamente perseguida, dispuesta a cualquier cosa, es que y unas empresas que antes producían con salarios asiáticos volviendo a Estados Unidos, es que los salarios se van a convertir y se van a parecer más a los asiáticos, no a los que solían tener en Europa. Eso es algo que de lo cual no se habla a la hora de pensar la recuperación de esas empresas. Y otra cosa más, también va a aumentar los costos en los mismos países, que eso es algo que está viviendo Estados Unidos, y por eso es que en general los sectores más racionales dentro del gobierno de Trump le plantean a Trump que esto de reconvertir a las industrias a estadounidenses no se puede, y ese es el gran problema que tiene también, por ejemplo, Europa o Alemania, que los empresarios le dicen, no, si yo vuelvo a Alemania a producir todo va a salir más caro y además tu clase trabajadora va a tener que caer a los niveles que hoy en día tienen los migrantes. Por eso es que necesitan que los migrantes estén aún más abajo. Bien, y habiendo hecho todo este análisis más económico-político, me preguntaría un poco cuál es la salida más política de disputa a estos discursos, porque lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el Estado español, Vox cada vez gana más fuerza dentro de lo que es la disputa política y cada vez los discursos de odio hacia los migrantes aumentan más. Entonces, un poco cómo construir una pedagogía para poder explicar todo esto y, por el otro lado, cómo poder disputar esas narrativas. Para mí, una de las cosas que son claves y que lamentablemente lo veo poco, o al menos en mis contactos políticos y mis experiencias, es organizar a la clase trabajadora migrante como una clase que pueda tener la migración como una potencia, pero que se entienda como una clase. Este trabajo parece algo relativamente automático, pero no nos olvidemos que esto que estamos viviendo se da luego de que los sectores dominantes, el imperialismo, logró destruir la solidaridad y las grandes organizaciones internacionales de la clase trabajadora. No es menor. Antes, en los años 70 o 60, teníamos diferentes organizaciones, entre ellos el Partido Comunista, pero otras, la solidaridad, por ejemplo, de Cuba o de Nicaragua, en donde que se veía mucho esta idea de pensar la clase más allá de las nacionalidades. Hoy en día tenemos una clase trabajadora fragmentada y muy nacionalista, casi regionalista, ¿no? Como decir, bueno, yo mientras mi ciudad esté bien, que el resto del mundo se prenda fuego. Entonces yo creo que hay un trabajo político a hacer, primero con los migrantes, para organizarlos como sujeto político de transformación, y luego hacer un trabajo político con la clase trabajadora de esos países para entender que la lucha es en conjunto, y que la lucha es por mejores condiciones laborales para toda la clase, no para estar vinculada a tu nacionalidad. Y sobre todas las cosas, entender que quienes están bajando los salarios no son los migrantes, sino quien está bajando los salarios son los dueños de la producción. Reorientar el discurso político a entender que las personas migrantes son víctimas de una política estructural generada para que estén por fuera de la realidad política de un país. Totalmente, y que en general las clases trabajadoras de todo el mundo, las históricas, las que se han consolidado con mucho poder de negociación, como la francesa o la alemana, son clases trabajadoras con un alto componente migratorio. Lo que pasa es que ahora nos olvidamos de eso y parece que el migrante viene de Marte, de otro país. Pero sí veo muy interesante en esto de construir la migración como una identidad política, entendiéndola como una identidad política de una clase trabajadora y que lucha por sus
reivindicaciones como clase y no necesariamente como una identidad. Totalmente, pero... Sí, dale. Perdón, Sí, sí. y por eso hay mucha diferencia entre la migración como clase social y los expats, que básicamente son personas que gentrifican los territorios. No, pero digo que me parece súper interesante porque me parece que la migración del sur global al norte global genera una oportunidad de organización como clase trabajadora, pero la migración del norte global al sur global muchas veces lo que genera es gentrificación. Entonces me parece que son dos procesos distintos y hay que ponerle un apellido a la migración porque si no se mezclan peras con manzanas. Estoy de acuerdo, también hay un proceso que hay que incorporar y que es interesante, que mucha de la población que migra al norte no es gente que en sus países que eran el último orejón del tarro, por decirlo de alguna forma. Es mucha gente de clase media o de una clase media acomodada que por la nueva política de destrucción de los estados latinoamericanos, para poner un ejemplo, o también en Oriente Medio, lo que termina sucediendo es que esas poblaciones con altos grados de calificación, con buenas condiciones culturales y políticas, por situaciones diferentes, guerras, hambrunas, etcétera, migran a estos países y aquí se proletarizan. Aquí entran en un sector muy, digamos, subalterno en términos culturales y eso abre la puerta a una politización de izquierda porque esa gente dice, che, pará, yo en mi país me reunía en el mejor café de Damasco y acá no me abren la puerta ni de un ministerio. Entonces esa situación también está presente a la hora de entender qué clase es la que migra, ¿no? Sí, por ahí también un comentario más con respecto a estos expats que muchas veces generan mucho odio. No sé, en la Ciudad de México, el mexicano de a pie odia a los expats. Me pregunto si también es la migración sin políticas públicas, porque digo, si vos tenés un montón de personas que tienen ingresos del norte global que están llegando a una ciudad, si hubieran políticas públicas de generar que esos ingresos que entran en dólares podrían ser una oportunidad de redistribución de la riqueza, podrían ser una oportunidad para que no sean el enemigo estas personas que viven de su trabajo igualmente, para que pasen a ser una oportunidad para que los impuestos que paguen esas personas de manera diferenciada del mexicano de a pie sea una posibilidad de generar nuevos hospitales, nuevos subtes, etcétera, etcétera. Porque creo que también no solamente tiene que ver con los expats y con la cuestión individual, sino que tiene mucho que ver con las faltas de políticas públicas alrededor del fenómeno migratorio que estamos viviendo. Claro, porque justamente vos lo dijiste muy bien, la migración es un fenómeno, primero es un fenómeno humano, largo como la humanidad, pero también es un fenómeno propio de este mundo en crisis. Es como poner policías en la frontera es como tapar el sol con las manos, no hay forma de resolverlo así, hay que resolverlo con políticas estructurales. Y me parece que hay que aprovechar las condiciones del mundo en el que vivimos para ese tipo de cosas. Hay otra parte que también me parece importante, que lo que tiene que luchar la clase obrera de cada uno de los países, si se quiere nativa, es porque los migrantes tengan el derecho a votar. Pongo un ejemplo bien concreto. Hubo elecciones en Argentina legislativas. En las legislativas provinciales pudieron votar los migrantes. Y en las nacionales no podían, por cómo es la legislación argentina, pueden votar hasta el nivel provincial, que es mucho más que la mayoría de los países europeos. Pero con ese porcentaje de votos migrantes, ganó el peronismo en la primera elección y en la segunda ganó el liberalismo, ganó la Libertad Avanza. En el caso de Nueva York, 40% de la población de Nueva York nació por fuera de los Estados Unidos y de ese porcentaje, 20% está en condiciones de votar. Entonces, para mí uno de los reclamos centrales que tiene que construir esta identidad y esta clase es el derecho a votar. Si yo estoy acá, yo pago los impuestos y vivo bajo las condiciones de este Estado, tengo que tener derechos políticos. Una de las grandes deudas de los sistemas occidentales. Bien, y habiendo dicho eso, creo que es una gran oportunidad para interpelar a las personas que nos están escuchando. A los expats. A los expats, sobre todo a los expats. Esos. Para que... Expat. Expat son las personas migrantes del norte al sur global o del mismo norte, pero que vienen con buenos recursos económicos y con buenos salarios y sobre todo con buenos contratos y que vienen a trabajar a empresas muy ricas, por ejemplo en Alemania, Estados Unidos, solo porque por ahí ese concepto no sé si es cuán común es. Los yanquis que viven en la Ciudad de México. O incluso a los chinos que viven en Berlín también, ¿no? Sí, también. Bien. Habiendo dicho todo eso, les agradecemos por escuchar este canal. Antes de que cierres la ventana de YouTube, te pido por favor
que te suscribas a nuestro canal, toques la campanita y que además te sumes a seguir haciendo que esto siga funcionando a través de una contribución económica que puede ser de 5, 10, 15, 20 euros al mes y que puede hacer que nosotros sigamos existiendo. Entrás a nuestro perfil y ahí hay una plataforma donde podés donar y podés donar también de manera mensual. Nos sirven bajos montos como 1, 2, 5 euros, como también altos montos, y también puedes pagar en distintas monedas de cualquier país del mundo, ya que estamos hablando de la globalización. Después se Nosotras trasladó. también estamos globalizadas, chicas, globalizadas, amor. Habiendo dicho eso, nos despedimos y les vemos en el próximo episodio de Grasa Saturada. Nos vemos, comenten, chao. Muestra la tecnología. Mostrar el pin. Bájate, bájate, bájate. Ahí. Ok. Bien, pasale.